Quiero decirle esta mañana que vamos a leer, para empezar, Apocalipsis 2, del versículo 1 hasta el versículo 10. Pero este no es el mensaje central, es como dicen el approach de lo que Dios quiere hacer. Es la entrada, la ensalada espiritual de Dios, para que usted pueda tener una buena comida y la pueda digerir. Para que usted pueda entrar a este conocimiento que Dios da, usted tiene que empezar por donde yo le estoy diciendo. Declaramos que la palabra está en el Espíritu, que la palabra la da del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo estoy leyendo la Reina Valeria, para que me pongan la Reina Valeria. Pero la otra es la misma Biblia. La otra Biblia es para los que están más crecidos. ¿Ven? Pero no es que sean diferentes, sino porque es para hacerlos discipulados. Pero la verdad que la Biblia, Nueva Versión Internacional, es tremenda. Desnuda todas las cosas de una manera, como dicen en un lenguaje, ¿cómo le dicen? Sí, un lenguaje que todo el mundo lo habla. Vamos a leer Reina Valera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo leí el primero porque hay mensajes a 2 iglesias, pero lo que el Espíritu quiere hacerle entender es que el Señor habla de fidelidad. La fidelidad ministerial estaremos hablando esta mañana. El domingo pasado hablamos de la fidelidad en nuestra conducta, la fidelidad financiera, ligeramente, la fidelidad laboral. Pero esta mañana el Espíritu Santo quiere hablar a sus hijos, a sus hijas, como la fidelidad que el Dios del cielo espera de sus hijos y de sus hijas, el cual Él ha llamado con cuerdas de amor. Él ha llamado para establecer su reino en la tierra a través de ese cuerpo glorioso que es la iglesia. Por eso dice el Espíritu en la palabra que le da, la primera es Éfeso, para que usted entienda que el Señor le dice: tú eres bueno, pero has perdido el primer amor. Es decir, que nosotros tenemos que entender que el primer amor debe permanecer en nosotros. Para que nosotros podamos ser fieles, tenemos que permanecer en el amor de Dios primero. Pero cuando le habla a la iglesia de Esmirna, le habla a una iglesia que está aparentemente pobre, que está empobrecida, y Dios lo sabe, y le dice: tú eres, yo conozco que tu obra, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Así que el que diga el pobre, rico soy. Rico soy. Rico soy. Porque dice la palabra que el pobre es pobre para los demás, pero para Dios somos ricos. Y no solo de la mente, sino de hecho, porque Él nos dará riquezas. Y dice la Escritura: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es fidelidad. Cuando el diablo dice que te va a echar preso, no solamente que te meta en una ergástula donde están un alguacil y están guardianes, también te pone preso en tus dolores, en tus aflicciones, en tus pensamientos, que estás con una autoestima baja, estás con un espíritu de conmiseración, que crees que no eres nada, que no eres nadie. Te tiene el diablo preso. Pero dice el Señor: aún con todo, sé fiel hasta la muerte. Porque la fidelidad ministerial es algo que nosotros debemos de entender para poder crecer, para poder reproducirnos. Yo siento algo poderoso en mí esta mañana.
Porque si yo hablo cosas, ustedes no me van a entender. Pero el Espíritu Santo es poderoso para desarraigar todo lo que el Padre no ha plantado. Y aquellos que tienen paradigma en sus pensamientos van a ser desarraigados y van a entender el propósito que Dios tiene para ustedes. Quiero que usted entienda, porque quiero hacer esto como el Espíritu Santo me lo puso, sin desviarme un pequeño milímetro. Hablar de la fidelidad ministerial es hablar de obediencia y lealtad de un hijo hacia un padre. Cuando usted habla de fidelidad ministerial en el reino de Dios, lo que Dios está hablando es la lealtad que un hijo debe tener hacia un padre. Porque el reino de Dios es un reino de padres. Un padre quiere heredar su paternidad de generación en generación. Por eso él habla que la fidelidad hasta la muerte es la garantía suficiente para entender que el destino profético que Dios tiene para tu vida se cumplirá basado y sustentado en la fidelidad que el ministerio que Dios te ha dado hacia el ministerio. Hablar de fidelidad ministerial es hablar de obediencia y lealtad de un hijo hacia un padre. Dios siempre va a usar a un hombre para revelar su propósito. Quiero que usted entienda que nunca Dios va a darle a usted de manera inherente, ni siquiera en una oración íntima, Él va a revelar su propósito y la forma en que usted va a ser formado. Será a través de un hombre, que sea varón o varona, que Él haya puesto en autoridad para que usted sea formado. Bíblicamente tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús reveló al Padre y los apóstoles lo revelaron a Él. De manera que cuando Jesús trae la palabra y trae el reino a la tierra, Él solamente habla de la fuente de donde Él obtiene el poder para poder manifestarse a los hombres. Él siempre habló del Padre. Él dijo, mi Padre y yo somos uno, aunque también dijo, mi Padre es mayor que yo, y yo no hago nada si no es lo que mi Padre me dice. Y siempre hablaba del Padre, del Padre, del Padre, porque Él quería revelar al Padre a través de Él. Y aquellos discípulos que entendieron hasta el final que Él era el Padre, porque no era necesario ver al Padre para poder conocerlo. Con solo ver a Jesús, los apóstoles conocieron al Padre. De manera que ahora los apóstoles, ahora empiezan ellos y traen la iglesia, para que la iglesia de generación en generación conozca al Padre a través de hombres y mujeres que tienen un ministerio apostólico, donde la revelación del Señor se la da a estos hombres y mujeres que Dios ha puesto. Gloria a Dios. La palabra dice que Dios siempre, aquí vamos a entender a través de la palabra, la obediencia es la puerta principal para la revelación del propósito de la fidelidad. La obediencia es la puerta principal para la revelación de la fidelidad. Quiero que usted, le voy a hacer, no voy a entrar en detalle porque usted conoce la palabra, pero se lo voy a explicar para que usted entienda. Miremos Pablo. ¿Cómo fue que recibió el ministerio Pablo? Dice que él iba para Damasco, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo inmediatamente le llama Señor y él, cegado, cae y se postra delante de Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Ve a Damasco y entra allí. Allí se te dirá qué es lo que vas a hacer. El Espíritu no le dice, yo quiero que haga esto y esto y esto y esto. No. El Espíritu siempre va a ocupar un hombre para formarte, para llamarte, para establecerte, para equiparte, para discipularte. Pablo dice, bueno, yo, Señor, voy para Damasco. Entonces viene y el Espíritu Santo le dice a Ananías, a un hombre de Dios, que esté en Damasco, y le dice, quiero que vaya a donde Saulo de Tarso y le diga esto y esto, pero Ananías le tiene miedo porque sabe la fama que tiene Pablo, porque Pablo es un perseguidor de la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo le dice va, él obedece y él va. Pablo obedece la visión y se va a Damasco. Ananías obedece la visión y se va a Damasco. Y ahí Ananías habla con Saulo y le dice lo que tiene que hacer. Por eso Pablo dice, yo este evangelio no lo recibí de hombre, sino de Jesús. Pero a través de Ananías, él le dijo, Saulo, hermano, eres un hijo, un apóstol y eres instrumento útil para la obra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Saulo? ¿Le creyó o no le creyó a Ananías? Sí le creyó. Y él hizo lo que Ananías le dijo. Por eso Pablo empezó su ministerio y dice que él ni siquiera subió a Jerusalén.
sino que se quedó en Damasco y ahí predicó y hasta después subió a Jerusalén, porque quien lo guiaba a él era el Espíritu Santo. Pero él entendió que él podía ser padre de los gentiles, pero él había entrado por la puerta de la obediencia. Dios nunca va a establecer su voluntad de espíritu al cuerpo humano, a la persona, sino que a través de un siervo que ya está unido en el espíritu para que él le diga lo que tiene que hacer. Eso se llama empezar a fidelidad. Pablo empezó a ser fiel al Señor desde el momento que él recibió a Jesús, oyó lo que Ananías le dijo y siguió la huella de el que es la luz del mundo. Otro ejemplo que me conmueve a mí es el ejemplo de Cornelio y de Pedro. Dice la Escritura que Cornelio era un gentil y él hacía oraciones y daba dádiva, daba ofrenda y él honraba a los judíos. El Espíritu Santo dice que le dijo a Cornelio, ve, un ángel le dice, ve y manda por Simón, llamado Pedro. Él está ahí en casa de un Simón curtidor y él te va a decir lo que tienes que hacer. Porque cuando Cornelio está en oración, el Espíritu Santo dice, te voy a decir esto, voy a hacer esto y esto y esto y esto. No, tienes que usar un hombre para poderme entrar y empezar a formar. Por eso la iglesia tiene que aprender que nosotros, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que estar anclados a la palabra, anclados al Espíritu Santo, pero ser obedientes y sujetos al varón o la varona de Dios que Dios ha puesto en tu camino. Y eso no lo entiende la iglesia, por eso vive empobrecido. Pero el que hace las cosas como Dios manda será bendecido. Dice que cuando Cornelio estaba así, le dijo el Señor, manda hombres a Jope. Ahí está Pedro, está Simón, que llamado Pedro, y habita donde otro Simón, el curtidor, ve y manda por él. ¿Qué hizo Cornelio? Obedeció. Y le dice a dos siervos de él y a un soldado, vayan a Jope, porque ahí hay una persona que acaba de hablar Dios. ¿Y qué es lo que hicieron los dos siervos y el soldado? Obedecieron. Ellos van a Jope, van camino a Jope en obediencia. Allá está Pedro al día siguiente orando y mira la revelación, los lienzos que subían y bajaban, y él no entiende, pero cuando el Señor le dice come, él se asusta porque él sabe que él no come cosas inmundas. Pero Dios le dice, lo que yo santifico no llame inmundo. He aquí yo he mandado dos personas porque quiero que vayan allá donde Cornelio. Dice que cuando él estaba orando, él se quería resistir, pero cuando él oyó que estaban los hombres tocando la puerta, él bajó y el Espíritu dijo, ahí están los hombres que te buscan. ¿Qué dijo Pedro? ¿Se resistió? No, obedeció. Cuando llega Pedro y se encuentra con los siervos, le cuentan y viene Pedro y le dice, bueno, quédense aquí, nos vamos al día siguiente. ¿Qué hizo Pedro? Yo no creo que Pedro se quedó ahí platicando, creo que Pedro siguió orando para saber lo que Dios le quería decir a Cornelio, porque no fue así Pedro que ya le dijo el Señor, él se metió en hablar ya con el Señor y al día siguiente se fueron, pero iban en obediencia. ¿Y qué pasó? Cuando ellos llegaron a la casa de Cornelio, ya Cornelio los estaba esperando, con amigos, con familiares, y Cornelio, como todo buen devoto de la iglesia tradicional, se tira al piso y viene y le dice a Pedro, no, lo primero que te voy a enseñar es que tú no puedes agradecer a ningún hombre. Levántate, porque yo soy hombre como tú. ¿Qué hizo Cornelio? Se levantó. Obediencia. Y luego cuando ya estuvieron en la casa, comenzó Pedro a decir todo, y cuando ya él ministró, entonces ya Cornelio dice que se bautizó él y toda su casa. Si usted mira, es un proceso de obediencia, donde el Señor manda la revelación, pero es a través de hombres que él, ya sean varones o varonas, que él manifiesta el propósito para que el hombre y la mujer sean ministradas en el propósito que Dios tiene para él. La fidelidad se desarrolla en el caminar con el hombre o la mujer de Dios que tiene la revelación. A mí, antes me molestaban estas cosas porque estaba inseguro de lo que yo hablaba, pero yo tengo la seguridad y la certeza de lo que yo les digo, porque sé que así es como el Espíritu Santo lo dice. El Espíritu Santo no me va a mentir. El Espíritu Santo me va a decir, habla con denuedo mi palabra, habla con autoridad, habla y di lo que yo te digo, porque yo soy el que estoy contigo. Y así yo les estoy hablando. No tengo la menor duda, porque el que duda es como el agua, o como las olas del mar que van y vienen. Usted recibe esta palabra. La fidelidad
ministerial tiene que ver mucho con la formación que Dios quiere. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, del 19 al 30. ¿Cómo recibí esa revelación? En el ministerio de los varones, ayer en la madrugada. Ayer venimos a la madrugada, el hermano Pablo comenzó a hablar de lo que dice que ustedes tengan esta actitud, decía Pablo. No solamente piensen en ustedes, sino piensen en los demás. Porque yo también había predicado un día anterior de lo que decía, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene caminando para que cada uno de nosotros vaya siendo cimentado y fortalecido en la palabra revelada. Y dice la Escritura, en el libro de Filipenses, vamos a ver Filipenses, no quiero leer con el Tatachón ahora, quiero leer aquí. Filipenses 2, a partir del versículo 19 y 30. Miren lo que es la fidelidad. Está hablando el apóstol Pablo. Cuando un hombre de Dios forma hijos espirituales, lo que un padre espiritual espera del hijo es fidelidad. Porque ese es el mejor regalo que vos le puedes dar a un padre. Que le sea fiel a Dios, pero que le sea fiel al ministerio que Dios te dio. Y Pablo le dice a los filipenses, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo no está hablando de los del mundo, está hablando de los hijos que él tiene. Y él está reconociendo que el mejor hijo que él tiene es Timoteo. Porque él dice, yo le voy a mandar a Timoteo. Porque Timoteo es de buen ánimo cuando él sepa que yo lo mando a él. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiero decirle y le quiero abrir el corazón a usted, para que usted pueda entender lo que el Padre quiere que los hijos hagamos. Y cuando los padres tomamos responsabilidad, tenemos que también hablar esto para que los hijos entiendan lo que el Padre quiere que cada hijo que es padre reciba como honra. Pablo se siente honrado con Timoteo, porque él no tiene desconfianza de él, pero él sabe que no todos los hijos que él está discipulando tienen el mismo corazón de Timoteo. Eso es una realidad. A ustedes los líderes les va a pasar. Van a tener muchos discípulos, pero ustedes van a entender quién es uno, o dos, o tres, o los que sean, aquellos que tienen el corazón suyo. Y el hermano Pablo habla sin ningún titubeo. Miren, Filipenses, yo no les puedo mandar a cualquiera, porque yo sé la necesidad espiritual que ustedes tienen. Y para mí el único que puede ministrar esa área de necesidad se llama Timoteo, porque es un hijo fiel, un hijo que ha aprendido de mí, él me imita a mí, y sabe que lo que yo le voy a decir, él lo va a hacer completamente. Es que los padres amamos, pero no confiamos en todos. No tenemos la confianza suficiente para delegar lo que Dios nos ha dado. Pero eso nos pasa a todos. Algún día mis padres espirituales dudaron de mí y no me dieron responsabilidades porque miraron que no estaba formado conforme el corazón de ellos. ¿Por qué le digo esto? Este ministerio tiene padres espirituales que son los pastores Guido. El pastor Luis a mí nunca me llama, pero yo no digo que él no es mi padre porque él sabe a quién ha puesto en este lugar. Y yo lo honro a él siempre, y cuando yo lo busco, él me habla, pero él nunca me llama ni me pregunta cómo está aquí, porque él me ha dicho, Dios lo puso allí, y yo sé lo que es usted, y yo oro por usted para que usted se mantenga firme, y usted solo informe mi gran parte, pero no se preocupe, porque yo sé quién es usted, eso es una honra para mí. Pero yo tengo que cuidarme, porque el justo en arca abierta puede pecar. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar conectados. Y yo digo, bueno, yo se lo he hecho partícipe a algunos de ustedes. Por eso es que la fidelidad ministerial te da una posición ante Dios y te da una posición ante el pastor que te pastorea. ¿Cómo voy a confiar yo en alguien que sé que es una persona que no me va a dar testimonio? ¿Cómo voy a mandar yo a sanar a un enfermo que está más enfermo que el enfermo que va a ministrar? No podemos delegar a alguien que vaya a decir, vaya a ministrar optimismo, vaya a ministrar fe en esa familia, cuando esa persona más bien anda caída.
¿Cómo voy a decir que ministra finanzas a alguien que es mal administrador, que no da testimonio de que él es un buen administrador? Aunque sea hijo de la casa, no puede tener uno la confianza para mandarlo porque sabe que no está formado a la estatura que yo quiero que esté. Amén, hermano. Dele palmas al Señor. Y me dice él, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Yo me adelanto porque el Espíritu Santo, yo le digo al hermano Pablo, pídale al Señor revelación. Ya los cultos de los domingos, de los sábados, ya no invite a todo el mundo, hágalo selectivo. Hágalo solamente para los hijos fieles de usted. Porque usted pasó 10 meses invitando a muchos varones y esos varones, dormilones, nunca vinieron aquí. Noviembre y diciembre, yo se lo digo, se lo dice el Espíritu Santo, corte esa reunión matutina, solamente hombres fieles. Y yo lo autorizo de parte de Dios que el que venga, no, pasa buenos días, anda a dormir, hermano. Porque Dios lo va a ministrar, porque Él va a pensar. Y si es así cuando venga el Señor y me quedo, eso le va a servir, claro. Porque mientras hay vida y esperanza, ¿sí o no? Porque dice la vida, hay gente en el mundo que dice, uno valora las cosas que las tiene hasta que las pierde. Ahora vamos a hacer que los infieles pierdan el matutino de los sábados. Solo fieles tendrán al sábado aquí. Porque eso es parte del Espíritu Santo. Yo no tenía que en mi carne, lo estaba meditando, pero el Espíritu dijo, lo que yo te doy y lo que te digo es de mí. Corte. Así que, hermano, ya sabes que el que tiene la palabra para poder valorar la fidelidad es parte de la que la toca. Si él sabe que su pastor muy infiel, no me deja entrar. Porque tiene la autoridad de valor. Dice, esperen en el Señor. Estoy leyendo el 19. Enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Te das cuenta, hermano? Hay personas que solamente somos los con la gallina, solo los huevos ponemos. Pero nos damos la carne. Yo voy a mandar a alguien que no tiene corazón de servicio. No voy a mandar a alguien a un hospital cuando va a decir desvelado, que barbaridad, el pastor me mandó a cuidar a él, que se va a morir ya y para qué me manda aquí. Pero hay gente que tiene un corazón mejor que el mío todavía, que van, le sirven, limpian, vayan al enfermo, al paciente, y van con amor y todo, a eso hay que mandar. Pero si mandas a alguien contra su gana, hay gente que como, hay gente que no le gusta en su casa trapea, mucho menos en la iglesia. No puedo mandar, porque Dios quiere gente fiel. Y Pablo dice esto porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviar, luego que yo vea cómo van asuntos. ¿Te das cuenta? Hay cosas personales que los pastores hacemos. Y dice, yo tengo cosas personales que hacer. Y muchas veces la gente está pensando que porque no viene el pastor, porque no viene la foto, que no viene el niño. No, hermano, tenemos que tener una línea pastoral y paternal. Los padres, a otro hijo, otro padre, así que le digo. Pero eso tenemos que enseñarlo y tenemos que demostrarlo para que pueda la gente ver que Dios está con nosotros. Y dice la palabra, y confía en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. También Él se compromete, no los está dejando abandonados. En otras palabras, Él va a ir cuando Dios se lo permita, pero Él sabe que tiene un hijo que lo va a revelar, que lo va a revelar y a relevar en la función que tiene Él, para que Él después pueda entender qué es lo que yo hago cuando llego a los grupos. Yo no llego a formar grupos, yo llego a ver el trabajo que los hijos están haciendo. Cuando yo llego allá, ayer está en el grupo del hermano Emilio, yo llego donde él, pero ese no me cuesta, ese es el hermano Edwin, que Dios lo ha puesto ahí junto con sus ministros, sus supervisores, pero yo me llego a gozar de lo que Dios está haciendo ahí. Pero hay una paternidad, porque hay una oración intercesora que está moviendo la mano de Dios a favor de ustedes. Entonces, Jesús nos enseñó la manera de revelar al Padre. Mire, póngame por favor Juan 13, 34-35. ¿Qué es lo que hace un hijo verdadero en la fidelidad? Revela al Padre. Por ejemplo, Jesús revelaba el amor del Padre. La fidelidad se desarrolla en el caminar con el hombre de Dios en su revelación. Usted no puede ir a ningún lado si usted no camina a la paz de un Padre, hermano. Si yo estuviera en la carne, yo le diría, ¿para qué lo quiero yo a usted si yo tengo mis hijos genéticos que no tengo más que suficiente?
pero no es así. El propósito de Dios no es ese. He entendido a Dios y para mí no es carga, es un privilegio que Dios me haya puesto en este lugar. Y lo digo de corazón, y lo digo con gozo y con alegría. Dice Jesús en Juan, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En otras palabras, Jesús está revelando el amor del Padre y le dice a los discípulos: ustedes tienen que ministrar el amor, porque esa es la manera que ustedes van a ser conocidos. Si ustedes te preguntan: ¿quién es? ¿A dónde está vos? Yo me congrego en tal lugar. Ah, pero esa es la iglesia. No, es que la iglesia solo es una. Usted nunca se deja engañar por el diablo. Nunca diga: en la iglesia Jesucristo liberta al cautivo. Usted se congrega en el ministerio Jesucristo liberta al cautivo, que a su vez está injertada en la iglesia de Cristo, porque la iglesia del Señor solo es una. Entonces dice el Señor: ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Ese es un mandamiento que yo les doy, porque el amor que yo recibí del Padre, yo se lo tengo que enseñar a ustedes, y a ustedes tienen también que enseñar a los demás. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Que así como el Padre ama, Él también ama, y Él quiere que sus hijos también amen. Jesús siempre creyó que el Padre estaba con Él. Vaya conmigo a Juan 16, 32, 33. Esto es importante para la fidelidad, hermano. Si hay algo que el enemigo te va a poner como trampa, es que te va a dar soledad. Winston, te lo digo en el nombre de Jesús, para que tú seas fiel hasta la muerte, tienes que recordar esta palabra. Va a haber un momento en que vas a estar solo. Nadie va a estar contigo. Pero te doy esta palabra como una bendición, para que nunca te vuelvas atrás, para que seas un hijo fiel a Jesús, un hijo de esta casa, un hijo fiel al ministerio de Jesucristo libertad contigo, que es donde Dios te ha puesto. Dice Jesús: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí tropieza la iglesia. La iglesia que está bien huérfana de paternidad, pero una paternidad espiritual. Es la persona que se cae rápido, porque no ha entendido que la ley del espíritu es vivir en el espíritu y no en la carne. Cuando una persona se siente que el pastor, el ministro, el líder no lo atiende, la soledad lo mata, porque no ha entendido quién es él o quién es ella. Cuando usted sabe, Jesús nos está dando a entender: yo sé que yo he trabajado en la obra arduamente, yo he dedicado mi tiempo, 100% lo he dedicado, pero va a venir un tiempo de aflicción para mí, y ustedes van a ser esparcidos, y yo voy a quedarme solo, pero yo tengo una revelación: mi Padre está conmigo. Usted tiene que pensar así, que cuando usted nadie lo vuelva a ver, que cuando usted nadie lo tome en cuenta, el Padre está con usted. Porque el que vive en el Espíritu, camina en el Espíritu. Un día puedo estar yo solo aquí y ustedes se fueron, no sé. Yo creo que sea por un tiempo breve, porque Dios no es mentiroso. Él dice que todo va, pero yo sé que aunque todos ustedes se vayan, yo sé que mi Padre está conmigo. Eso es lo que la iglesia tiene que aprender. La iglesia que es muy mantenida, es muy con una característica de bebé, de niño. No puede entender a Dios porque no ha sido entendido. Y la fidelidad se forma en la soledad, porque es ahí donde somos probados, es donde verdaderamente sabemos qué podemos hacer cuando Dios nos deja solos. Él nos ha dicho que Él no nos ha dejado solos, que nos ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros seamos confortados por medio de Él. Porque en la iglesia, mire, hay gente que le sirve a Dios, pero cuando ya no te mira, que llegas a su casa, se son desnutridos, se caen. Porque no han entendido la ley del Espíritu. Porque Dios no quiere que nadie le robe su gloria. Porque yo no le voy a robar la gloria a Dios, porque si yo te atiendo de continuo, entonces la mirada tuya va a estar puesta en mí y no en el que nos trajo a los dos. La soledad es algo que usted tiene que saber, que es la soledad es como un arma de doble filo. Eso depende de la percepción que usted tenga de ella. Le voy a poner dos ejemplos de soledad.
Hay gente que para la soledad es tristeza, es abandono, es resentimiento, es dolor y es rechazo. ¿Está conmigo? Cuando la gente no me visita, nadie me viene a ver, estoy triste. No has orado. ¿Por qué voy a orar si estoy triste? Estoy hecho papilla. No sé qué hacer. Ay, me abandonaron. Mire, totalmente me abandonaron. Nadie me volvía a ver. Yo como servía. Mire que yo era un diácono de fuego. Yo intercedía, pero apenas me enfermé. Todo el mundo se olvidó de mí. No has entendido el Espíritu. Pero Dios te quiere decir esta mañana, aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque el pastor te minimice, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios te dice nacer del Espíritu. Fidelidad. La fidelidad ministerial tiene que ser así. Porque ¿cómo va a poder Dios depositar en alguien que no tiene la madurez suficiente para poder administrar las cosas sobrenaturales? ¿Cómo te va a poner Dios a ser un padre de otro cuando tú mismo no has podido entender que la formación tuya tiene que ser a base de las reglas, del diseño y del plan perfecto del Espíritu Santo? Tienes que entender a otro. La soledad es otra cosa, es intimidad. Ah, estoy solo. Voy a orar, voy a interceder. Voy a estar aquí, voy a buscar el rostro del Padre, voy a adorar. Me voy a fortalecer, porque esto me da a mí oportunidad de poder comunicarme con el Padre, para poder tener una fortaleza que me dé a mí la seguridad de que yo estoy fuerte. Y comienzo a decir, yo soy fuerte, aunque yo sé que me siento débil, pero la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el que no tiene gracia, tengo gracia, diga el feo, guapo soy. Amén. Dele palmas al Señor, es fuerte. Él tiene una palabra para tu vida. Él tiene una palabra para tu vida. No tiene por qué sentirse abandonado. No tiene por qué estar resentido porque aquel no te volvió a ver. Es una oportunidad que Dios te da para crecer, para formar. ¿Qué puede ser una soledad? Ese varón, esa hora es para interceder. Aleluya. Ahora me voy a interceder por mis hermanos, voy a interceder por la nación, voy a interceder por los enfermos, voy a interceder por mis enemigos. Y el Señor va a decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. La soledad depende de cómo la mires, sierva amada. La soledad depende de cómo la mires. Interceder por los demás, revelación que Dios te da. Padre, y usted le dice, quiero entender cosas que Dios no ha visto. Y el Señor, aunque no tengas un ministerio de posición, por la obediencia y por el caminar que tienes, Dios te va a bendecir y te va a revelar. La iglesia debe caminar en esta revelación. ¿Por qué es que tenemos que aprovechar la soledad? Porque el Espíritu Santo es el que realiza el proceso de fidelidad. Vaya conmigo a Juan 16:13. 16:13. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero saber qué es lo que Dios quiere. Voy a ir al culto a ver qué profeta va a predicar. Está bien, porque se honra, pero su fuente de información, su fuente de fortaleza, su fuente de revelación no está en el pastor y los profetas, está en el Espíritu del Señor. Por eso dice, cuando venga, o es que usted no sabe que ya vino, o está esperando al Espíritu Santo. Los que no tienen a Cristo sí lo están esperando porque no lo tienen, pero los que sí tenemos al Espíritu Santo son los que hemos nacido de nuevo. Y por eso cuando nosotros decimos, ven, ven Espíritu Santo, ven, apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mí. El Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta. Imagínense que el Espíritu Santo habla los secretos del Padre que están en el Hijo y Él nos hace saber, porque Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Cuando más sube usted en la revelación, más temor hay que tener porque se puede caer uno. Yo le voy a agradecer que usted ore por mi vida. Hasta hoy me he mantenido, pero créanme, no es fácil
que uno pueda hablar cosas que ojo no ha visto ni el oído ha escuchado. Yo le digo sinceramente, tenemos que caminar en el propósito de Dios con humildad, pero tenemos que hablar con denuedo la palabra, para que usted pueda entender a Dios, para que usted pueda decir, yo quiero ser fiel hasta la muerte. ¿Qué dice la Escritura? Juan 14, a partir del versículo 16, se lo voy a leer. Juan 14, a partir del versículo 16. Quiero ir un poco rápido. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí tienes esa palabra. ¿Cuántos huérfanos hay aquí? Aquí no hay nadie que haya nacido del Espíritu que se pueda decir, estoy huérfano. Usted no tenga orfandad, usted tiene un Padre que lo puede todo y que le suple todo. Yo tengo esa palabra en mi corazón y en mis tuétanos. Yo no estoy huérfano. Él vino a mí, Él está conmigo y Él estará conmigo cuando yo duerma y Él estará conmigo cuando Él me resucite. Eso yo lo creo, no tengo la menor duda que eso es así. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Siga, yo le voy a decir, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En otras palabras, yo soy padre, Él es mi Padre, vosotros sois padres y los hijos de ustedes también serán padres. Porque ese es el propósito mío, dice el Señor. 21, en aquel día, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. 22, vamos a leer hasta el 26. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No el que lo traicionó, sino otro Judas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Si usted no se siente impactado por esta palabra, yo no voy a orar por usted cuando me pida, porque si la palabra no lo cambia, menos estas manos inútiles. La palabra es la que cambia, es la que limpia. Usted tiene que creerle que Dios ha dejado al Espíritu como el Consolador, como el que nos sustenta, el que nos ama. Pero ahora quiero explicar, para terminar los últimos 20 minutos, ¿cuál es el corazón de un padre como nosotros? Que usted también lo va a experimentar. ¿Cuál es la debilidad de la iglesia actual? ¿Sabe cuál es la debilidad? Nos dejamos guiar por las apariencias. Tenemos conceptos de las personas por lo que nosotros imaginamos, ni siquiera es por lo que nosotros vemos, porque nosotros vemos pero no captamos. Cuando usted mira y no capta, es como que esté ciego. Pero cuando usted mira y capta el corazón de la persona que está enfrente de usted, usted va a ser fiel. Pero cuando usted no capta el corazón de la persona, usted va a ser infiel. Segunda de Corintios 5, 6, 7, que dice la Escritura. El apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice en segunda de Corintios capítulo 5, 6, 7, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, que el hombre, la mujer de Dios, cuando está lleno del Espíritu Santo, él camina por fe, no por vista. Muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados
porque somos bien sensibles al cuello, al cuento, somos demasiado débiles, somos como una aspiradora, como una torre de enfriamiento que aspira todo, y todo lo que nos dicen, gente, comenzamos a tener conceptos, preceptos, opiniones de los demás por lo que recibimos aquí, pero no captamos el corazón de aquella persona que Dios te ha puesto como un padre. Aquí hay muchas personas que pueden tener diferentes conceptos de mí, y yo no les digo nada porque no soy buen para decirlo. Pero ustedes pueden, algunos se han ido porque no han visto lo que Dios ha puesto. Y algunas otras iglesias también se van porque no ven lo que Dios ha puesto en los pastores, donde Dios los ha llevado. Esa gente es infiel. Yo le digo, si usted viene de otra iglesia y está aquí y salió mal, vaya a pedirle perdón a su pastor. Y si tiene el corazón de quedarse allá, vuélvase, pero séale fiel a Dios. Porque no está haciendo nada, aunque usted esté aquí recibiendo palabras, usted siendo infiel. Pero si usted es hijo de esta casa, usted manténgase fiel hasta la muerte. Amén. Porque Dios así quiere, así quiere. ¿Por qué? Porque yo no voy a andar buscando lo que otro hizo. Ahora, hay unos que por asuntos demográficos. Aquí tengo el caso de la hermana Erixia, que ella viene de Occidente. Póngase pie, hermana Erixia, para que la conozca. ¿Dónde está Erixia? ¿A dónde está? Se acaba de ir. Que va a trabajar, me dijo. Pero ¿qué es lo que yo le digo? Que una persona puede venir porque se movió de país, de nación, se movió de departamento, de lugar. Eso está bien, pero uno tiene que saber ser sabio. Uno tiene que salir con honores de las partes de Dios que ha llevado. Porque si vos andás de un lado a otro y andás dando opiniones, en balde creíste, hermano. Yo no voy a ser un padre que te voy a dar enseñanzas que te van a lisonjear para que te quedes conmigo. Yo no te voy a detener para que no me querrás a mí. Yo quiero darte la palabra que Dios te pone a ti. Y si Dios te trajo aquí, vas a honrar a Dios y me vas a honrar a mí y a la pastora. Porque eso se trata la iglesia. De padres que verdaderamente cultivan en los hijos. Pero los padres también somos probados. Porque mira, y le voy a leer palabras del propio apóstol Pablo. Le voy a dar 4 tipos de hijos que Pablo tenía. Vamos a ver primero un hijo que se llama Demas. Vaya primero, Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Demas. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Lo puso ahí? No, entonces segunda, se lo dice ese poco. Es en primera, ponga segunda. 4:14. Ajá. No hay. Entonces escribí mal. Póngame por favor. Yo lo voy a buscar, no, a mí no me va a avergonzar el diablo, porque sé por dónde está. A ver, vamos conmigo, vamos a leer. Vamos a leer Filemón 1, 23, 24. Dice la palabra. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia, le está escribiendo a Filemón, que es un siervo que trabaja con él. Y Pablo honra a este discípulo llamado Demas. Demas se mantuvo fiel con Pablo trabajando por un tiempo, pero luego él se apartó de él, porque fue fascinado por la carne, por las cosas del mundo, y luego lo abandonó. Y eso lo puede ver usted en la carta de 2 de Timoteo, capítulo 4, 9 y 10. Aquí usted mira en Filemón que Pablo lo exalta, porque cuando le dice, Demas y todos los que están conmigo como colaboradores, te mandan saludos. Pero dice allá, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí nomás tenemos. Entonces, nosotros tenemos que ver que la fidelidad, como Dios la pide, tiene que ser hasta la muerte. Hay personas que tal vez trabajan con uno, yo puedo decir,
te manda saludos. Ustedes se imaginan el hermano que trabajó conmigo y anduvo conmigo en la campaña. Él me ayudó para que la obra se hiciera en las campañas evangelísticas y anduvo tranquilo y yo lo honraba porque estaba conmigo. Pero vino y después el mundo lo fascinó, la carne lo tentó, cayó, me deshonró y se fue. ¿Cuál es el corazón de Pablo? Pablo está dolido por eso. Y le dice a Timoteo, Demas me ha desamparado. Él se fue, él amando este mundo, o sea que no prevaleció, no se mantuvo firme, se fue, no está conmigo. Pero Pablo no lo maldice. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Le está diciendo a Timoteo, para que vos también entendás que como vos y yo nos entendemos, como padre e hijo, también a vos te van a hacer esto. Para que no te vayas a sentir después que el que nace con vos, hay unos que nacen con vos, están en los 15 años, están en las bodas de plata, en las bodas de oro, pues de diamante, ya no están con vos. Y Dios no hay de lo que habla de tiempo, Él habla que sean fiel hasta la muerte. Amén. Este es un tipo de discípulo que no se puede contar con él. Demas. Vamos a ver, sigamos leyendo ahora otros discípulos que también se van. Ahí mismo, 4:11, sigan leyendo. Dice la palabra, solo Lucas está conmigo, que es el que escribió pues el Evangelio. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí tenemos otro caso, este Marquito se tuvo problemas cuando él y Bernabé fueron a predicar y entonces no quiso ir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Pablo lo desechó y se enojó con él. Pero claro, Marcos se arrepiente, Dios le trae una revelación al padre Pablo y Pablo después entiende que eso es un propósito de Dios para formar en Pablo un corazón de padre. Ahora en este momento ya Pablo ya le dice, tráeme a Marcos y tráele contigo, porque él no es útil para el ministerio. Hay personas que pueden caer, pero pueden restaurarse y pueden volver y para que continúe la fidelidad. 4:12 dice después Pablo, a Tíquico lo envié a Efeso. Acuérdense de ese nombre, Tíquico, y lo vamos a leer. Trae cuando venga el capote que entró en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Sigan. No, creo que hasta ahí llega. Ok. Vamos a ver. No, sigue. Alejandro el Calderero. Eso, ya había calderas en ese tiempo. Hubiera hecho negocio con ellos. Alejandro el Calderero me ha causado mucho mal. El Señor le pague conforme a su hecho. ¿Cuántos saben? Yo tengo aquí un montón de Alejandro Calderero. Algunos se los ha llevado el Señor, otros se los ha llevado el diablo. Pero yo no sé cuántos van a seguir y van a restaurarse como lo hizo Marcos, ¿verdad? La fidelidad, hermana, la fidelidad. Ya me lo borró, ya no me lo leí ahí. Dice el Señor, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a su hecho. Un padre se duele porque no crean que Alejandro era cualquier gato, era un hijo de él. Alguien que le había formado, que le había dedicado tiempo, que le había dedicado recursos, un montón de cosas. Pero él le causó males. Siga 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hay gente que te resiste, hay gente que te dice, es que el pastor no me ha pedido perdón. Como no me ha pedido perdón, yo no camino. Hermano, si estás esperando eso, ten la seguridad que yo nunca te voy a pedir perdón, pero sí te voy a pedir que me perdones. Porque esa es una actitud insensata. Esa es una actitud animal, diabólica. Alguien que habla así no puede tener al Espíritu Santo. No puede tener al Espíritu Santo. Pero que Dios es bueno porque Dios restaura. Guárdate tú también de él. Mira, Timoteo, Pablo, mira, tengo mucho Alejandro Calderero aquí. Pero cuando tú seas pastor, guárdate también de ellos. Porque ellos te van a causar males. Guárdate, porque ellos vienen y comienzan a atarte así los pedos. No seas tu enemigo, no los veas como enemigos. Apartarte de ellos, orar, que yo te los voy a quitar. O te los voy a dejar porque son cizañas. Hasta que venga el tiempo de la cosecha, los voy a arrancar. Pero no tener por qué, pero los padres tienen ese dolor de saber que caminan con hijos que no son bienes. Pero la Escritura dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 4:16.
En mi primera defensa, miren, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero miren lo que dice el Padre, no les sea tomado en cuenta. Ahí es que a los líderes yo les voy a dar ese consejo para ustedes y para mí, hermano. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener necesidad que nos acompañen y nos van a dejar solos. Pero usted tiene que tener la actitud de Pablo. Yo tengo que tener la actitud de Pablo. Dice que en su primera defensa, en su problema que él tenía, nadie quería ser visto como un cristiano, porque ser cristiano era un delito grave. Y si se arribaban a Pablo, era como que eran sus consentidores, eran sus cómplices, eran sus compinches, y eso les podía traer problemas a ellos. Entonces se apartaron. Dice que cuando él estuvo allí, nadie estuvo a su lado. Todos lo desampararon a él, pero no le sea tomado en cuenta. No me 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, eso no tiene que hacer usted. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esa es la actitud de un padre. Los hijos duelen, pero los padres no pueden maldecir a los hijos. Tenemos que entender que nuestro propósito, nuestro ministerio, hay que tener aflicciones, pero las aflicciones son temporales. Es que Dios provoca todas estas cosas para ver tu actitud. ¿Cuánta gente no le ha dicho borrar a tal persona? Yo no voy a borrar a nadie. La palabra es lo que lo va. O lo borra o lo establece, pero tu oración es para que lo establezca. Porque si Jesús quiere que nadie se pierda, cuanto menos yo. Tengo que tener el corazón de mi Padre. No quiero que nadie se pierda. Pero tenemos que ministrar ese espíritu antagónico que se levanta contra la paternidad de Dios. Entonces miramos el tipo de Demas, un tipo infiel. Miremos otro tipo de gente fiel, Apolo, 1 Corintios 16:12. Dice, acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Es decir, Pablo le está escribiendo a los corintios y le dice, yo quiero mandar a un ministro, pues quiero mandar a la hermana Sandra, pero Sandra no puede ir porque de ninguna manera quiere ir, no tiene voluntad para ir, pero yo tengo la esperanza que cuando ella tenga oportunidad, ella va a ir donde ustedes. O sea, no es que Pablo esté deshonrando a Apolo, sino que le manda una carta porque él es sincero, pero él está confiado que Apolo puede ser restaurado. O como que me manden a mí, ¿verdad? Y me digan a mí, Juan Carlos, ahora ya no estás en el interior, yo estoy andar cautivo, pero yo no quiero ir hacia el otro lado. Pero el pastor me dice, pero yo sé que cuando él tenga oportunidad, él va a ir, porque todavía hay confianza. Hay personas que nosotros sabemos que no son solícitas a la obediencia, pero cuando ellos están siendo ministrados por la palabra, ellos oyen y al final obedecen. Miren qué pasó con el mismo Apolo allá, cuando le escribe él a Tito 13:14. Cuando le escribe a Tito 13:14, le dice, hacelas intérprete de la ley y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahí Apolo ya está cumpliendo el ministerio. Vuelvan al 3:13, por favor. Ahí le dice, hacelas intérprete de la ley y a Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Pablo, yo sé que tal hermano ha querido ir, pero yo te apoyarlo, desarrollarlo, porque él tiene un llamado poderoso. No quiso ir la vez pasada, pero ahora sí va a ir. Encamínalo y dale seguridad que a él no le falte nada. Cuando un padre cree en un hijo, él tiene que manejar aquellos que son solícitos, aquellos que dicen no, pero hacen las cosas, aquellos que dicen sí, sí, sí y no hacen nada. Tenemos que entender a nuestros hijos, porque la paternidad es habilidad de conocer el carácter, el temperamento de los hijos, pero nosotros tenemos que confiar que Dios lo que nos ha dado, Él lo va a formar y nosotros tenemos que aprender. Mire este muchacho Tíquico. Tíquico era un ejemplo de fidelidad. Mire Efesios 6:21-22. Allí el Señor le dice cómo era Tíquico. Yo quisiera tener muchos Tíquicos. Amén. Efesios 6:21-22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago,
todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo está confiando en Tíquico que él puede llevar lo que Pablo quiere llevar. ¿Está conmigo? Tíquico era un hombre fiel a Pablo y Pablo le confía las cosas. ¿Qué dice allá en 2 de Tesalonicenses 4:12, que ya lo leímos? 2 de Tesalonicenses 4, no, perdón, Colosenses 4:7-14, Colosenses 4:7-14, Colosenses 4:7. Todo lo que aquí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que la iglesia de Colosa y la iglesia de Éfeso fueron ministradas por hijos espirituales fieles a Pablo. Tíquico fue un gran hombre, obediente, y Pablo dice que él tenía confianza en él. Entonces la fidelidad, hermano, es que un hijo tiene que serle fiel al padre que Dios le ha puesto. Si usted me pregunta a mí, en la carne, yo no le hallo sentido a esto, ¿sabe? Porque yo creo que yo no tengo nada para poderle pedir fidelidad a usted, porque no tengo ninguna relación con usted en la carne. No es García, no es Ruiz, es el apellido de mi padre, pero que no lo llevo porque no me apuntó. Pero el Señor me apuntó en los cielos. Dele palma al Señor. Pero ¿qué pasa? Pero que yo quiero explicarle que nosotros tenemos, ya yo quiero ser fiel. La fidelidad, hermano, es estar sujeto, es crecer, es desarrollarse a la par de un padre. Yo le digo, para mí, yo nunca he estado en orfandad, ni lo estoy. Y a pesar de que a veces siento una necesidad de un padre que me abrace, que me entienda, que a veces yo hago actos proféticos, me arribo a los palos, y digo, este es como un árbol de olivo. Es mi padre, porque él me lo dio. Y así lo hago, y no crea que lo digo mentira. El Espíritu Santo sabe que yo no tengo un padre que me esté dando consejos, pero tengo un padre que está conmigo. Y él es el que me sostiene, él es el que me da la gracia. Y donde quiera que yo voy, porque él me ha dicho, si permaneces en mis palabras, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid lo que queréis y será hecho. Y yo le pido al Señor que me dé salud, él me da salud, que me dé larga vida, él me da larga vida, que voy a morirme, también lo sé, que un día de repente voy a llegar, pero él sé que me va a despertar, pero yo quiero serle fiel hasta la muerte al Señor. Amén. Así que cuando usted entienda esto de la fidelidad, no recuerde que la fidelidad es diezmar parte de la fidelidad. Fidelidad no es solamente venir a administrar el don que Dios le ha dado. Fidelidad ministerial es estar sujeto al hombre o la mujer que Dios le puso en su camino. Tiene que serle fiel hasta la muerte. ¿Está conmigo? Amén. Para terminar, quiero que lea 1 Timoteo 6, 20, 21. Gracias, ¿Qué dolor tiene un padre? Primera, a ver. No, hermano. Primera de Tesalonicenses 6, 20, 21. Creo que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer porque es importante que usted marque esta palabra en su corazón. Primera de Tesalonicenses 6, 20, 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 21. Timoteo. No. Primera, bueno, pero ya lo puso así, porque está relacionado. Timoteo es el hijo ideal que todo pastor quiere tener. Diga conmigo, quiero muchos Timoteos. Para el Señor, no para mí. Pero los Timoteos que alegran el corazón. Y por eso Pablo le dice ahí, mire, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y es verdad, porque yo me ponía que mucha gente quiere ser saberlo todo. Hay gente que le gusta investigar y le gusta creer que sabe mucho y minimizan el llamado que tienen los hombres y mujeres de Dios que viven en la revelación del Espíritu. Yo conozco gente que es sencilla, pero que tienen un poder de revelación que yo me quedo asustado.
de cómo Dios deposita en esos corazones cosas que son poderosísimas de revelación. Y hay mucha gente que quiere caminar en la revelación haciéndose sentir que son teólogos, que son doctores de divinidad. Y el Señor dice, está bien que estudiaste, que parezca, pero guardate de esas cosas. Conclusión, Apocalipsis 3, 10, 13. Conclusión, momento termino. Apocalipsis 3, 10, 13. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Diga, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo te dice que oigas, que tenés que ser fiel hasta la muerte, honrando en obediencia al hombre y a la mujer que Dios te ha puesto en tu camino. ¿Sabe cuál es la gran prueba que yo tengo? Le voy a decir, se lo digo porque el Espíritu te lo permite. Yo tengo la gran prueba del Señor. A ver, se lo voy a decir y que miren a los ojos. ¿Sabe cuál es la gran prueba que yo tengo? Que yo tengo que depender de Dios y creerle a Dios y ser humilde a Dios. Oigan lo que le estoy hablando. Porque cuando yo hablo de paternidad, yo no hablo para que usted me dé deshonra. Porque Dios a mí me sostiene, Él, usted no me sostiene a mí. Y por esa tengo que ser humilde. Porque Dios me ha bendecido de manera sobrenatural. De manera que mi comida, mi vestido, mi vestuario, todo lo que yo tengo, Dios me lo da a través de otras manos que no son las de ustedes. Pero eso no significa que yo sea un padrastro para ustedes. Yo tengo que ser un padre para ustedes. Enseñarles las cosas que Dios me ha enseñado. Y bendecirlos de tarde, de día y de noche. Sabiendo que ustedes son importantes. Y los amo porque los llevo en mi corazón. Esta mañana quiero que se ponga en pie. Y yo le voy a pedir al Señor que usted sea así también. Que usted coma del fruto de su trabajo. Que usted coma del bien que Dios le da. Pero que nunca se olvide que la responsabilidad de ser un padre es de amar a los hijos que Dios le ha puesto. Señor, te doy gracias por la vida de tus hijos, Señor. Sé que un día, Padre, yo ya no estaría aquí, Señor. Sé que todo lo que yo tengo y lo que no tengo quedará en la tierra, Señor. Porque nada me pertenece, pero este ministerio es suyo, Padre. Y a usted le ha placido poner a Gloria y ponerme a mí como padre de esta casa, Señor. Y yo anhelo en mi corazón que ellos prosperen en todo, que tengan familias restauradas, donde los hijos honren a los padres honren a los hijos, que ellos puedan comer la grosura del bien que usted nos da, Señor. Que no sean orgullosos, que cuando les den de comer en platos y comidas opulentas, coman con gratitud. Que cuando coman en hojas, cuando coman debajo de los palos o en las cunetas de la calle, también coman con gratitud. Que cuando vistan vestidos espléndidos y cuando anden andrajosos temporalmente, te den gloria y honra a ti también, Señor. Que no sean de los que van por vista, sino por fe, Señor. Espíritu Santo, usted está con nosotros. Usted es el que nos lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Usted es el que nos prueba, Señor. Porque el día que el hombre le robe su gloria, hasta allí llegó el ministerio, Padre. Señor, te doy gracias porque usted ha sido benévolo conmigo, Señor. Porque el Señor a mí me ha dicho, el día que el orgullo se te suba, hasta ese día llega tu ministerio. Así me ha dicho el Señor. Y yo quiero ser, no solamente aparentar. Hay un dicho por ahí que dice que no solamente hay que ser honrado, sino que hay que aparentarlo. Yo no digo eso en el Señor. Yo no solo quiero decir, yo no quiero aparentar. Yo quiero ser verdaderamente un hijo
que honre al Padre y un padre que ame y honre a sus hijos. Agarre las manos y ábralas así. Y reciba la grosura del cielo. Reciba que usted es un hombre y una mujer creativa. Que lo que Dios pone en sus manos se va a multiplicar. Usted sea fiel hasta la muerte. Sea fiel. Porque eso traerá herencia para sus hijos. Que usted está en este lugar para conocer y entender a Dios. Porque Él es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de perfección. Señor, yo bendigo esas manos que levantadas ahí están, Señor. Yo declaro, Padre, que en mi corazón no hay resentimiento, no hay rencor, no hay amargura, sino un corazón agradecido, Señor. Señor, yo oro por aquellos que están en prisiones, Señor. Sean libertados de aquellos rencores, de la amargura que pueden tener en su corazón. Y que ellos puedan ver tu dulzura, tu grosura. Yo veo con mis ojos ciertamente cosas maravillosas. Porque el Padre es un Padre bueno. Porque Él no quiere que nadie se jacte en su presencia. Porque Él quiere probarlo a usted. Babaisamaikia. Oh, Rababaikanda, Rabaikia, Rabaisaya. Oh, Rababakanda, Rababakia. Señor, te doy gracias en esta mañana. Porque usted es bueno, Señor. Hay ángeles paseándose alrededor de usted que quieren abrazar y bendecirlo. Porque usted va a ser un padre amoroso también. Usted va a tener la oportunidad de ministrar la paternidad de Dios. Ay, Shabahaya Maquia. Oh, oh, Padre, te doy gracias. Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le hablo estas cosas? Porque yo puedo decirle muchas cosas de mi vida. Y puedo decirle las cosas que Dios ha sido conmigo. Y por el Espíritu del Señor, aunque yo no lo conocía, yo siempre he tenido un corazón agradecido. Yo me acuerdo cuando yo me bachilleré, hermana Mercedes, y mi papá me dijo, no hay para niños, no hay para nada. Y yo busqué. Y yo no pude subir a la tarima, no me pude estar con mis compañeros, porque no hubo vestido para mí, no hubo zapatos, ni hubo anillo. Y cuando mi madre me dijo llorando, dijo, si yo tuviera, no te preocupes, mamá. Yo sé de qué estás hecha, pero te tengo las notas de las mejores, que valen más porque son con sacrificio. Nunca reclamé. Si usted me dice a mí es que yo no tengo casa, yo sé lo que es que me lancen a la calle. Yo sé que un dueño de casa me haya echado de la casa. Dios sabe que es verdad. Yo he sabido lo que es levantar migajas de comida para comer. Y nunca he dicho, Dios es malo. Cuando no lo conocía, cuando no tenía ni siquiera 10 córdobas para comprarme un par de tenis Rolter, iba de chinelas Rolter al colegio. Pero nunca le dije al Señor, porque aquel tiene y yo no. Yo no guardo eso en mi corazón como rencor, lo guardo con alegría. Porque así también como Él ha sido así, Él me ha bendecido. Yo ahora con el Señor no tengo más que decirle gracias, Padre. Gracias por ser mi Padre. Gracias por saber que la pobreza es una prueba para catapultarse a las riquezas. Pero como un padre guía a los hijos, si yo le digo esto y usted lo cree, usted no va a pasar por eso. Porque los padres atesoramos para los hijos. Usted ya me conoció un hombre mayor, un hombre que aparentemente no tiene necesidad, pero sí tengo necesidad de su amor, de su oración, de su cariño, porque todos necesitamos del amor de Dios. Gloria a Dios. Así que esta mañana yo quiero decirle que Cristo le ama, que yo le amo y que sea fiel hasta la muerte. Entregamos este tiempo con adoración y también en los niños. Voy a pedirle al hermano Luis que adoremos al Señor. Son las 2:10. Vamos a adorar al Señor con gratitud, con alegría.